nuevo capítulo de Mirada Cultural, gracias a la Corporación Cultural de Ancud y su presidente, don Carlos Gómez Miranda, también a través de este maravilloso canal, Canal del Sur. Y hoy me encuentro con un tremendo invitado, Vladimir Corrales. Hola Vladimir, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien. Qué bien. bueno. Les cuento a los televidentes que hoy nos encontramos en el edificio de las Iglesias Patrimoniales de acá de la ciudad de Ancud y vamos a mantener una entretenida conversación con don Vladimir Corrales. Don Vladimir, cuénteme, ¿desde cuándo que está el Museo de las Iglesias acá? El Museo de las Iglesias existe como museo alrededor del año 2008, ¿Ya? 2008 acá en la comuna de Ancud, pero claro, el edificio es mucho más antiguo. Este edificio es de 1875 aproximadamente, es el ex convento Inmaculada Concepción de Ancud, es decir, aquí hubo un convento, aquí hubo un colegio, que es el que está a mano izquierda que vemos acá, y durante un periodo determinado, en los años 70, esto fue sede de Cáritas Chile, en el periodo de Monseñor Juan Luis Iser, y luego, eso quiere decir ¿no? que fue desafectado como iglesia, ya no se hacía misa acá, ¿no? Entonces funcionó como sede de Cáritas Chile y luego fue pasando a distintas como actividades más relacionadas con el ámbito social, y luego en el año 94, 96 se establece como la sede de la Fundación Amigos de las Iglesias de Chiloé, que es una fundación que se generó para construir los expedientes de nominación de las iglesias como Patrimonio de la Humanidad, que fueron nominadas en el año 2000, ¿no es cierto?, aceptadas por la UNESCO, y desde ese momento se estableció como la sede de la fundación y como el inicio de la ruta de las iglesias, que es un poco mostrar las iglesias que son Patrimonio de la Humanidad acá en Chiloé. Bueno, tenemos distintos tipos de iglesias. En total, ¿cuántas iglesias podemos apreciar acá en el museo? En el museo lo que vamos a ver, en un momento más cuando entremos, es que hay una muestra de las intervenciones que se han realizado en las distintas iglesias, por lo tanto tenemos elementos materiales que fueron extraídos de las iglesias y que se ponen acá para mostrarle a las personas que inician el recorrido con qué se van a encontrar en Chiloé, en el recorrido, ¿no? Sabemos que en Ancud no hay ninguna iglesia que sea Patrimonio de la Humanidad, sin embargo hay iglesias que son de la Escuela Chilota de Arquitectura Religiosa en Madera y que acá se da muestra un poco de aquello, ¿no? Del recorrido. Hay maquetas de las 16 iglesias en donde podemos observar, no sé, la iglesia de Cahuach, que es más difícil llegar, ¿no? Entonces el visitante puede acá hacerse una idea de cómo es y todo. Lo que me llamó la atención, Vladimir, fue el diseño de la construcción es de un bote, ¿cierto? Claro. Me llamó mucho la atención. Ese es un elemento de... Mira, principalmente tiene que ver con la mixtura. Cuando la UNESCO reconoce a las iglesias de Chiloé como Patrimonio de la Humanidad, reconoce que hay un encuentro, un sincretismo cultural entre los evangelizadores, los misioneros jesuitas y la cultura local. Y en el caso de la cultura local tenemos los elementos de la cultura huilliche, pero además también de los constructores de ribera, de los constructores de embarcación. Entonces, ahí hay un elemento que se ve expresado, como decías tú, en la forma, en la cúpula de las iglesias, en el formato de los ensambles y en el trabajo de la madera, principalmente. Lo vamos a ver también en el interior. Claro, y también mencionarle a los televidentes que gran parte de la construcción de las iglesias corresponde a la comunidad, que ellos se insertaban en los bosques y elegían la madera nativa de acá para poder construirlas, ¿verdad? Sí, así es. Tiene que ver, fundamentalmente ese es uno de los trabajos que se quiere rescatar y preservar, que es la presencia de la comunidad en el trabajo y en la mantención de estos edificios. Cuando tú hablas del tema de internarse en el bosque, a veces no parece tan creíble, ¿no?, por la deforestación que hay presente en Chiloé, pero uno tiene que imaginarse esto. Hace 200, hace 300 años teníamos, por ejemplo, alerce, ciprés, en grandes cantidades. Entonces, esos elementos también nos permiten hablar del pasado, ¿no?, de cómo en este contexto las iglesias son de madera, cómo son de tejuela de alerce, y uno dice hoy día es muy difícil encontrarla. Bueno, pensemos que en ese momento la disponibilidad era mayor y se podía hacer, y además es el elemento que mejor funciona, ¿no?, con el clima que existe acá. El interés de la comunidad llegó a tal punto de que una persona ajena al ámbito religioso, puede ser como los jesuitas que quedaron con las iglesias acá, envió los documentos que requerían para una de las iglesias fuera la primera Patrimonio de la Humanidad.
O sea, para el Consejo Monumento. Claro. Para el Consejo Monumento, sí, sí, tiene que ver. O sea, acá lo que nos vamos a encontrar siempre en la historia de las iglesias es una mixtura entre las responsabilidades que pueden parecernos a nosotros eclesiásticas, las que pueden parecernos como del punto de vista patrimonial o arquitectónico, y lo que la comunidad realmente o finalmente ejecuta y hace. Y ese precisamente, quiero que quede claro, ¿no? Es el valor que tienen las iglesias. No solo el edificio, no solo la materialidad, no solo la madera, sino la comunidad que alberga ese edificio, que es la que generación tras generación las ha ido manteniendo en el lugar que están y con todo lo que ello implica. Como dices tú, muchas veces con la responsabilidad de pedir cartas en el asunto al Estado para su protección, porque esto estamos hablando de mediados del siglo XX, ¿no? 1940, 1950. Hay iglesias que en ese periodo claramente su nivel de deterioro era importante y hubo personas que pusieron el acento en decir, oye, si no protegemos esto, se va a destruir y nuestras futuras generaciones no lo van a conocer. Ahí también hubo un importante trabajo de arquitectos relacionados al taller de patrimonio de la Universidad de Chile, como es el caso de Hernán Montesino, y luego de arquitectos locales como Eduardo Rojas, ¿no? Personas que durante la década del 70 se preocuparon de recorrer estas iglesias, de poder trabajar con la comunidad y mostrar este patrimonio, ¿no?, al mundo. Era algo que no se podía perder. Claro, y te hago mención, Vladimir, a los televidentes que nos ven de distintas partes, de distintas regiones. Chiloé es muy religioso. Claro, sí, hay un componente, yo diría que el componente religioso o las iglesias son un elemento que atraviesa la cultura chilota, ¿no? Es muy difícil hoy en día decir si un rito determinado en Chiloé pertenece a la cultura católica solamente o es un rito más bien de pueblos originarios, porque el periodo de mestizaje que se dio en este lugar ha sido tan largo, ¿no?, que ya podemos encontrar que casi todas las expresiones culturales están atravesadas por estos componentes, ¿no? Me refiero tanto al religioso como al pueblo originario. Entonces, cuando tú dices o expresas que el pueblo chilote es muy religioso, claro, tiene que ver con que conserva tanto su cultura ancestral como los elementos que fueron traídos por ya sea los misioneros jesuitas en un primer momento, los franciscanos, o en la actualidad incluso, porque podemos ver que no solo la religión católica prolifera en estos lugares. Hoy día, en la actualidad, tenemos incluso hasta los mormones, ¿no es cierto?, dando vuelta por los lugares, y las personas no son, o sea, las personas la mayor parte del tiempo en Chiloé son receptivas al mensaje, ¿no? Escuchamos, vemos y después se verá qué decisión se toma, ¿no? Claro. ¿Qué te parece si invitamos a los televidentes e ingresamos al Museo de las Iglesias? Perfecto, los invitamos al Museo de las Iglesias. Ingresamos para que puedan conocer. Vladimir, ¿por qué? ¿O es muy tanto que estoy diciendo? Todas las iglesias miran hacia el mar, o la mayoría. No es tonto, es una muy buena pregunta, porque además es la que se hace en la mayoría de las personas cuando van recorriendo las iglesias. Tiene una explicación bastante como particular en torno al momento en que fueron construidas las iglesias. Hay que entender que el periodo de evangelización en el caso de Chiloé va desde el año 1609 hasta 1767 por parte de los jesuitas, y luego son los franciscanos los que continúan la misión. Entonces, imaginémonos nosotros que somos un grupo de evangelizadores, de jesuitas, ¿no?, que vamos recorriendo el archipiélago, y en ese periodo la manera de recorrer el espacio territorial era por mar, no era por tierra. Entonces, el formato de ir recorriendo en piraguas, en dalcas y llegar a los lugares era, nos reunimos en la orilla con el grupo de pueblos originarios que se encontraban en ese momento, en este caso los huilliches, ¿no? Y además, habíamos mencionado hace un rato que el bosque era mucho más denso que ahora, es decir, casi una selva, entonces se comenzaron a reunir en el borde mar, en el espacio costero. Luego, cuando se construyen estas primeras chozas y van evolucionando las iglesias que conocemos hoy en día, estas iglesias funcionan como un faro de navegación en los canales. Entonces están en el borde mar para indicar a los navegantes hacia dónde se van dirigiendo, ya sea por sus esbeltas torres, como en el caso de Tenaún, de Vilupulli, ¿no?, que se logran disipar, ver en una escala de navegación pequeña.
No son faros de luz, ¿no? Sino que son faros de estructuras en canales pequeños. Y están mirando al mar, ¿no es cierto?, para no tener que adentrarse tanto en el territorio que es inexplorado, ¿no es cierto?, era una especie de selva en el que estaban, ¿no es cierto?, y por eso están todas mirando al borde mar. Ahora, eso también nos da luces de las iglesias que son más nuevas, ¿no? De 1800, 1900 en adelante, algunas están construidas en otros lugares, es porque ya habían caminos, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a decir que las iglesias están construidas en el borde mar porque era el lugar de comunicación, la navegación marina, ese es el formato. Vladimir, y dentro de las construcciones de la iglesia participaban en su gran mayoría carpinteros de Rivera, porque tiene como una forma de un bote. Así es, así es. De hecho, acá en la muestra, bueno, estamos viendo las imágenes, ¿no? Está expresado en el velero, en el lanchón chilote, ¿no es cierto?, en su quilla, en la forma que tiene. Cuando vamos a ver la estructura de las iglesias, es decir, el interior, la bóveda de cañón corrido que se llama, es similar a esta quilla, sino que la volcamos, ¿no? Y vamos a tener este formato. Pasa que cuando el visitante ve las iglesias ya las ve con el revestimiento, no con las tablas. Claro, ¿sí? Entonces, sí. Lo bonito de acá del museo de poder ver es que vamos a ver el esqueleto, ¿no? El interior de las iglesias, y eso nos va a demostrar, como dices tú, que hay una gran influencia de la construcción marítima de los carpinteros de Rivera que participan en estas construcciones o en estas mingas, porque el concepto fundamental que vamos a explorar en el patrimonio de Chiloé es la minga, y no solo la minga que conocemos más publicitariamente, ¿no es cierto?, como trasladar una casa, o en el caso de las iglesias, como en el año 90 nos ocurrió el traslado de la iglesia de Tei, que es también un caso muy documentado, sino que el concepto del trabajo compartido. Las personas trabajan tanto en el mar, en la tierra, ¿no?, y en este caso, para construir la iglesia, toda la comunidad interactuaba. Claro, sí, eso me llamó mucho la atención, que la comunidad era partícipe de ir a buscar en el bosque la madera para construirla. También me llama la atención que dentro de las iglesias que están como más alejadas de la ciudad, de las comunas, hay un fiscal, que eso es como muy antiguo acá en Chiloé. Sí, o sea, no solo en Chiloé, de hecho ese es un tema fundamental de la estructura eclesiástica. Yo lo conocí acá en Chiloé. Sí, lo conocí acá, sí, pues sí. De hecho, fiscales en el día de hoy deben existir en México o deben existir en Paraguay y acá en Chiloé. Es una institución que el año 2021 cumplió 400 años de instalación. El fiscal es no el fiscal jurídico, no, sino que el fiscal es la persona encargada de oficiar algunos servicios eclesiásticos en ausencia del cura, del párroco. Esto tiene un antecedente antiguísimo, ¿no? Estamos hablando de 1621 aproximadamente, en donde el fiscal es la persona que se queda en la comunidad. En el periodo de evangelización, los jesuitas establecieron un modelo de misión circular, que significaba recorrer las distintas islas, los distintos lugares, cada 6 meses y celebrar Navidad en Castro y luego terminar en el verano, que es el periodo donde hay mejor clima, ¿no? Claro. Entonces, vamos a hacer esto. Nosotros nos juntamos con una comunidad, pero luego de eso la abandonamos durante 6 meses, no las vemos más. Entonces, aparece esta figura del fiscal como alguien que es parte de la comunidad, que tiene el respeto de la comunidad, pero además que se comunica en el lenguaje de los misioneros, ¿no? Que sabe español y que puede traducir a sus compañeros, ¿no es cierto?, a la comunidad. Y ese fiscal va a tomar particular importancia cuando, como dices tú, las islas, las comunidades, las capillas son más alejadas del centro, es decir, donde no hay un cura que vaya todos los días. Entonces el fiscal en la actualidad puede oficiar la extrema unción a los, ¿no es cierto?, que están en condición de moribundo, ¿no? Claro. También algunos oficios eclesiásticos están permitidos y, como decía, oficialmente reconocida por la Iglesia. Entonces, es una institución antiguísima, pero además fundamental para el funcionamiento de las comunidades. 22 años se cumplieron de la primera iglesia que es Patrimonio de la Humanidad. 22 años de la nominación, sí. Del año 2000 la UNESCO reconoce a 14 iglesias y el año 2001 se suma la iglesia de Caguach y la iglesia de Chelina a esta nominación, completando así 16 iglesias de Chiloé que son Patrimonio de la Humanidad. Vladimir, en el tema de la mantención de las iglesias, ¿esto lo hace la comunidad con beneficio? ¿Plata del Estado? ¿Cómo lo hacen para poder conservarlas? Porque son de madera. Yo vi una iglesia que no recuerdo y pido disculpas, que se estaba hundiendo por el terreno, o sea, acá es húmedo. ¿Y cómo mantienen
las iglesias y las restauraciones? Claro, hay distintos formatos y hay que entender también que estas categorías generalmente de Patrimonio de la Humanidad, de Monumento Histórico Nacional, son categorías que sirven para poder acceder a fondos de restauración. En el caso de las iglesias que son Patrimonio de la Humanidad, es una obligación del Estado de Chile, en este caso del Consejo Monumento, ante la UNESCO, de poder preservar y mantener estas iglesias. Hay que tener en claro que la preservación no es solo lo material, sino que también la comunidad, ¿no? Pero lo que uno ve más fácil, ¿no?, es que las iglesias necesitan esta restauración constante, ya que la madera es un material finito, se pudre, no se acaba. Entonces, hay distintos fondos. En el caso de, como digo, de las Patrimonio de la Humanidad o de las que son Monumento Histórico Nacional, se pueden acceder a determinados fondos del patrimonio que entrega el Estado, y en el caso de las que no cuentan con esa protección, la mayor parte del tiempo es la comunidad la que se tiene que hacer cargo. Nosotros como fundación hemos prestado ayuda técnica a la mayor parte de las comunidades cuando sí se puede, y también a través del obispado, que es el administrador de las iglesias, ¿no? Pero es importante recalcar el hecho de que la restauración de las iglesias no siempre ha recaído en la responsabilidad eclesiástica o religiosa. Hay comunidades que no son católicas, me refiero al pueblo, ¿no?, en su conjunto, pero sí el pueblo en su conjunto es representado por su iglesia. En Chiloé vamos a encontrar muy claro el tema de dónde vienen las personas, o su gentilicio está dado por la iglesia en la que fueron bautizados, o por la iglesia en donde se casaron sus padres, o en el lugar donde nacieron, y no solo cómo se llama el sitio. Entonces hay una importancia transversal de las iglesias que hace que la comunidad se comprometa, y si lo pensamos en esos términos, sí, la mayor parte tiene que ver con autogestión, con beneficios en pos de mantener la iglesia, y también los edificios aledaños, tiene que ver con la casa ermita, con los salones velatorios, y son en gran medida parte del trabajo comunitario. Sí. ¿Catedral en Chiloé solamente hay en Ancud y Castro? Catedral solo en Ancud. Lo que pasa es que catedral viene del latín, ¿no?, y significa asiento o piedra del cura, del párroco, y la catedral en verdad es la piedra del obispo. Ese es el tema. Entonces, vamos a reconocer que existe una catedral donde hay un obispo, y un obispo es quien dirige una diócesis, y en el caso de Chiloé, esta es la diócesis de Ancud. Por eso la catedral está en Ancud. La gente siempre se confunde porque la iglesia de Castro es grande, ¿no? ¿Sí? Sí. Pero no es es una parroquia, no es una catedral. La catedral solo está en Ancud. Y bueno, lo que estamos apreciando ahora las imágenes, ¿son iglesias? ¿Las que están acá? Sí. ¿Sí? O sea, no son catedrales, no son parroquias, son iglesias. Sí, son capillas. Capillas. Lo que pasa es que la denominación, ahí es donde uno tiene que entender más la figura o la clasificación que les da la iglesia, ¿sí? Porque la parroquia hace relación a un conjunto de capillas, ¿no?, de distintas iglesias. Nosotros las vamos a definir siempre como iglesias porque vemos una cruz, claro, ¿no? Sí. Pero uno dice, pero esa es una capilla, y le dice, no, esa es una parroquia, no una catedral, ¿no? Y tiene que ver principalmente con quién oficia, quién vive en el lugar. Entonces, vamos a concluir, ¿no? La catedral es donde está el obispo. Luego, una parroquia es donde hay un párroco, ¿sí? Y las capillas son donde se van a oficiar las misas, pero no existe siempre un párroco. ¿Sí? Eso es como la explicación. Es como hablamos fuera de cámara, o sea, Chiloé en general es muy religioso. Me pasó algo con un fiscal que yo no tenía conocimiento, lo conocí acá en Chiloé, lo que era un fiscal. Las iglesias todas mirando hacia el mar, haciendo un resumen, son bellísimas, y que la comunidad haya contribuido en la construcción de ellas también me llama poderosamente la atención. Claro. Es como muy católico. Sí. Por ejemplo, también la iglesia de Achao, ¿sí?, es la única que tiene tarugos, parece la isla. Lo que pasa es que la iglesia de Achao, bueno, acá por ejemplo están las puertas de la iglesia, que fue una de las últimas restauraciones, la que está allá en el fondo. Tiene clavicotes, tiene material, por decirlo, más grande de fierro, pero no tiene en su inicio, en su construcción inicial, tantos clavos, ¿no? Eso quiere decir que en el periodo de construcción no había esa disponibilidad de materiales y la solución constructiva. Ese otro elemento yo le sumaría, como decías delante, mirando hacia el mar, construidas en comunidad, es decir, bajo el concepto de minga,
pero además con una solución constructiva local, que son los ensambles. Y eso es una de las cosas que nos damos cuenta acá en la muestra, que es los ensambles que están presentes, los empalmes, hay un cajón allá que muestra los distintos formatos, que son la solución que tuvo el Chilote, que tuvo el constructor de Rivera, ¿no?, que construyó esta iglesia, ante la imposibilidad de tener los materiales que hoy día tenemos, ¿sí? Se refiere a clavos, uniones, pegamentos, etcétera, que no existían. Eso es uno de los formatos de solución, porque imagínense lo que es, como mencionabas delante tú, tener que ir al bosque y traer maderas. Hoy día vamos a una barraca de madera y están elaboradas, ¿no? Claro. Imagínense tener que voltear un árbol sin motosierra. Imagínense tener que labrarlo. La gracia de la iglesia de Achao, por ejemplo, es que su piso está labrado con hachuela, ¿sí? Entonces, esas cosas son las que nos permiten fijarnos en el momento histórico en el que fueron construidas estas estructuras. Por eso, no solo son parte de un patrimonio pasado, ¿no?, sino que son expresión de la capacidad que tiene el ser humano, de la capacidad que tienen las comunidades para sobrellevar, por ejemplo, esas dificultades. Vemos acá en la muestra que hay estructuras que, optando por la manera natural que tienen las maderas, se utilizaron en la construcción. Por ejemplo, esas escuadras que están viendo allá, esa es la manera natural que tenía el nudo de un árbol y que fue utilizado asimismo en la estructura de la construcción. Sí, vemos cruces también, o sea, las cámaras pueden estar... Sí, la mayoría, eso también es algo a mencionar acá, la mayoría de los elementos que están presentes en esta muestra fueron extraídos de alguna restauración de iglesia, de algún cambio de materialidades y también de este mismo edificio, de la Inmaculada Concepción de Ancud, en donde en su restauración se dejaron acá también muestras de la madera, ¿no? Eso nos sirve también para mostrarle a las personas el proceso o el periodo de vida útil que tienen las maderas, ¿no? Las cruces que están acá son de la iglesia de Tenaún, que también es maravillosa, recomiendo que la visiten. Sí. y es para dar muestra del trabajo que se ha realizado y también del trabajo que se tiene que seguir haciendo por la preservación del patrimonio. Es maravilloso lo que estamos apreciando. Vladimir, se nos avecina ya, que a poco, yo soy súper apurada, que a poco para Semana Santa. Muchas personas, como mencioné anteriormente, nos ven de distintas regiones. ¿Qué invitación les puedes hacer tú para el Museo de las Iglesias? Yo les invitaría a que antes de recorrer Chiloé o de visitar las iglesias pudieran darse una vuelta por Ancud, por el Museo de las Iglesias Patrimoniales de Chiloé, y acá les vamos a recomendar la mejor manera de recorrer el territorio, la mejor forma de conocer las iglesias o la cultura de la madera. Yo diría que hay un concepto que está también ampliándose acá, que no solo las iglesias fueron construidas también en esta técnica, la mayor parte de la construcción civil de Chiloé es así, no sé, la calle Centenario de Chonchi, por ejemplo, es una expresión de eso, tanto en tejuelas de alerce como en ciprés, las estructuras. Entonces, que visiten el museo, en donde vamos a estar encantados de darle una buena guía para recorrer el territorio y además para también poder poner en valor la gran capacidad que tiene el pueblo chilote de no solo construir iglesias, no solo navegar estos canales, sino también de la capacidad culinaria que hay expresada a través de estos espacios, ¿no? Recuerden que en el proceso de Minga también estaba el aporte culinario en este espacio. Una pregunta, ¿por qué en Quellón uno va in situ a Quellón y no hay una iglesia como la típica iglesia chilota? Pero sí, justo en una curva, en Compu, al lado acá, hay claro, una, arriba, pero en Molulco, no en sí. Lo que pasa es que hay que tomar en cuenta que Quellón es la ciudad nueva, por decirlo así, porque Quellón viejo es el que existía antes del terremoto del 60, entonces ahí sí hay iglesia, en Trincao también, en Yaldá también, en Compu también. Entonces, sí, en verdad lo que vamos a encontrar es que en Chiloé hoy día, al día de hoy, deben haber alrededor de 150 iglesias de la tipología, que es Escuela Chilota Religiosa de Arquitectura en Madera, ¿no? Pero las que fueron Patrimonio de la Humanidad son estas 16, y hay otras que la comunidad ha sabido mantener de muy buena manera. Por ejemplo, la iglesia de Compu es una iglesia maravillosa, construida también en tejuela, que data también de alrededor del 1800. Entonces, son distintas formas de administrarla, son distintas formas de tenerla, pero tu pregunta, claro, es porque Quellón, la ciudad que conocemos hoy día, es una ciudad relativamente nueva y las estructuras que fueron posterior al terremoto del 60 tienen otra materialidad. El mejor ejemplo de eso es nuestra catedral.
Después del terremoto del 60, con su desafectación, destrucción, ¿no? Se construyó otro edificio que para algunos puede o no tener un criterio de construcción apropiado al territorio, pero es lo que hoy día existe, ¿no? Sí, no es... sí. Claro. O sea, es un trabajo maravilloso el que están ustedes realizando. Conozco a Macarena Almonacid, tuve la oportunidad de entrevistarla y espero también que no se vaya modernizando. ¿Las construcciones? Claro. Ahí yo creo que hay un elemento que es importante rescatar. Como mencionaste, a Macarena, hay otros arquitectos también que han trabajado, Catherine Araya, que ha trabajado durante mucho tiempo acá en la restauración de las iglesias. Y ellas, en su rol de arquitectas, ¿no? También creo que han sabido entrelazar las necesidades de la comunidad con también el concepto de la restauración patrimonial. Porque, por ejemplo, no modernizarlas a veces podría caer en el ejercicio de no dar comodidades que hoy día se pudieran tener. Me refiero a un caso muy particular, la aislación. Una iglesia, si la construimos como era en 1800, no va a tener aislación. Pero hoy día sí podría tener aislación sin intervenir lo exterior o lo que tú ves, claro, ¿no? Eso. Entonces, esos elementos sí pueden ser. Hay otros elementos que influyen en la modernización de las iglesias, como por ejemplo un sistema de detección de incendios. Claro. O un formato de iluminación para el turismo, o para el formato de ver las iglesias de noche, por seguridad, con cámaras, ¿no? Pero yo entiendo tu pregunta, que es respecto de la estructura y del formato como más íntimo, más propio de la iglesia, y esa es la esencia de la restauración, que eso no se cambia. A tu lado hay una iglesia maravillosa, ¿es la de Chonchi? No, es la de Tenaún. Mira, esta es la iglesia de Tenaún, sí. Las construcciones. Sí. Entonces, eso me refiero yo, de no perder eso. Claro, sí, lo que da característica a las iglesias de Chiloé tiene que ver con la explicación del pórtico, la torre, ¿no? Y la torre fachada, que es esta estructura que vemos de frente. La casita y la torre. Estas se llaman cañas y esto se llama chapitel. En el caso de Tenaún es de las atípicas, porque tiene 3 torres. Sí. ¿Sí? Todas las otras tienen una sola torre. Eso puede tener una explicación bastante particular, que Tenaún, al parecer, en lengua huilliche significa 3 montes, y en el lugar donde está ubicada esta iglesia, tú vas a mirar hacia atrás y están presentes estos 3 montes en el poblado. Entonces eso también es una referencia directa al territorio. Y otro, que son las 2 estrellas que tienen su frontis, que tiene que ver con el concepto de navegación. Las estrellas son el faro, la guía de navegación, ¿no? Entonces están expresados aquí en el frontis de esta iglesia. Qué maravilloso. Vladimir, se nos hizo corto el programa. De verdad te agradezco montones. Agradezco a todo tu equipo de trabajo también que te acompaña, las personas que están acá recibiendo a los turistas, los arquitectos, y gracias por darnos la entrevista el día de hoy. No, gracias a ustedes, y estamos abiertos también a poder recibirlos y seguir trabajando en conjunto por la difusión del patrimonio y lo importante que es también rescatar las memorias de Ancud, de un lugar que tiene un potencial gigantesco en torno al patrimonio y que, como les mencionaba antes, no siempre es tan conocido, porque conocemos las iglesias, conocemos el patrimonio de la UNESCO, pero no sabemos que acá está el museo o el inicio a la ruta de las iglesias. Así que también les agradecemos a ustedes en nombre de todo el equipo. Como decía, hoy día está activamente trabajando la Fundación de las Iglesias Patrimoniales en un convenio con la Fundación Procultura, que se ha hecho cargo en el último periodo de reactivar este trabajo, y este tipo de difusión es importantísimo también para nosotros y para todo el equipo que trabaja para poder llegar cada vez a más personas y que podamos ser más conscientes y podamos proteger de mejor manera el patrimonio que es de todos. Muchas gracias nuevamente, Vladimir, por la entrevista. Muchas gracias a la Corporación Cultural de Ancud, a su presidente, don Carlos Gómez Miranda, y este maravilloso canal, Canal del Sur.